Caos en CDMX. Las vialidades de la Ciudad de México fueron afectadas por accidentes, lluvia y bloqueos que incluso destaparon ilegalidades de una empresa de limpieza que da servicio al Instituto Politécnico Nacional y a otras dependencias públicas y que no le ha pagado a sus empleados. ¿Cuánto vale el PRD? Milenio tuvo acceso al inventario de propiedades que se pondrán a la venta con la pérdida del registro del Partido del Sol Azteca. Mantienen reclamo. Campesinos de Perote, Veracruz, continúan la protesta tras el asesinato de 2 de ellos la semana pasada por elementos de la extinta Fuerza Civil. Mantuvieron retenido al alcalde durante 24 horas. Tenía 2 opciones, o me ahogaba o me podía pasar algo. Vislumbran crisis. En la frontera de Coahuila y Estados Unidos, activistas consideran que las limitaciones para los solicitantes de asilo provocarán una crisis humanitaria en la región. En el estudio, Eunice Rendón. Muy buenas noches. La Ciudad de México fue escenario de caos vial desde muy temprano. En el periférico sur, una canaleta cayó sobre un auto y las obras de reparación. Además, una protesta de personal de limpieza del Instituto Politécnico Nacional que reclaman falta de pago dejó un auto dañado, 6 manifestantes atropellados. Aquí, las imágenes del caos. 2 vehículos van circulando sobre el periférico sur. Antes de llegar a Luis Cabrera, les cae varios pedazos de tierra, arena y, por supuesto, un tubo metálico del segundo piso del periférico. Conforme pasaron los minutos, ha llegado Protección Civil a este lugar, los elementos del Cuerpo de Bomberos. El cierre ocurrió para quien venía de La Raza hacia la zona de Chapultepec y pues minutos pasadas las 9 de la mañana, pues este bloqueo se trasladó también al otro sentido del circuito interior. Me decía, me estás atropellando, pero creo que están las cámaras del C5 y no hay nada de lo que está diciendo la señora. Y ya un chavo de gorra con el paraguas rompió mi medallón. Por supuesto que esto quita minutos para que lo tomen en cuenta, salgan con anticipación, sobre todo los vehículos que traen productos precederos. Fui hasta las oficinas y me traen a vuelta y vuelta. Me dijeron que iban a depositar esta quincena. Se supone que depositan los días 5 y 20. ¿A cómo estamos? Y no han depositado ni un peso. Desde el 5 de mayo. Desde el 5 de mayo me deben. Es momento que tengo 70 centavos en mi tarjeta, cosa que a mí me molesta porque son 3 quincenas que yo ya trabajé. Hasta hoy nos estamos manifestando. Ayer empezamos y se me hace algo injusto que si ya trabajamos no nos paguen. ¡Poli! ¡Apoye! Esto nos pasó por venir a exigir lo que nos corresponde. Un desgraciado se quiso pasar de listo, atoró el mecate y nos tiró a nuestros compañeros. El bloqueo de los trabajadores de limpieza duró más de 7 horas en circuito interior. También protestaron en Bucareli y en el metro Ferrería. No es la primera vez que se manifiestan. En marzo pidieron que se revisara la adjudicación del contrato a la empresa que los contrató y que ahora lleva meses sin pagarles. La empresa no ha hecho ningún pronunciamiento, pero el Instituto Politécnico Nacional emitió un comunicado en el que responsabiliza a esta compañía Got On Clock de incumplir con el pago de sueldos y la inscripción de los empleados al Seguro Social. Ya inició un proceso administrativo para rescindir ese contrato. La protesta destapó el historial de irregularidades de esta empresa de limpieza. Muestra de ello es la publicación que se hizo hoy en el Diario Oficial de la Federación. En una circular se notificó a las dependencias del gobierno que deben abstenerse de celebrar contratos con la empresa. Esto aplica para un lapso de 3 meses, aunque no afectará a los contratos que ya se tengan vigentes. Esta no es cualquier empresa. En los primeros 3 años del sexenio recibió 58 de los 73 contratos que le han dado diferentes administraciones. Ha cobrado cerca de 1.200 millones de pesos y no tiene para pagarle a sus empleados. Ha sido proveedora de servicios de dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda, el Instituto Nacional de Migración, el DIF
Y repito, lo que hoy llevó a la protesta el Instituto Politécnico Nacional. Del total de esos contratos, el 63% fueron por adjudicación directa. Los expresidentes de México, Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, reaparecieron. ¿Dónde viven? En España. Peña Nieto fue visto el fin de semana de compras en Madrid. En redes sociales se publicaron estas fotografías. Está eligiendo algunas prendas en Uniqlo. Mientras que Salinas de Gortari fue fotografiado en la fiesta del empresario austriaco y coleccionista de arte Juan Antonio Pérez Simón. Estuvo con otros invitados como el embajador de México en España, Quirino Ordaz. Recordemos que Peña tiene la visa Gold por haber comprado una propiedad de más de 500,000 euros. Se la dieron automáticamente en España, mientras que Salinas de Gortari obtuvo la nacionalidad española hace 2 años. Mientras los expresidentes se aparecen, el PRD sigue en proceso de desaparición como partido político nacional. El INE ya se instaló en la sede nacional para hacer el inventario correspondiente. Este es un trabajo de Janet López Ponce y Gaspar Vela. ¡Viva Cárdenas, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Viva los agrarianistas! ¡Orgullo de la nación! Ese PRD que construimos hace 35 años ya no existe más. El interventor Ricardo Badín y un equipo especializado en la extinción de partidos políticos se instaló esta semana en las entrañas del PRD para dictaminar la muerte del llamado Partido del Sol Azteca. No puedo ocultar mi tristeza por lo que está pasando, pero hasta aquí llegamos para cerrar un ciclo. Desde una oficina del Comité Ejecutivo Nacional, rastrean propiedades, vehículos, cualquier bien mueble o inmueble que el partido haya adquirido en 35 años de existencia, cuentas bancarias, contratos y hasta deudas, así como juicios laborales que arrastran desde hace 2 décadas. Nos deja ver que hay una contabilidad ordenada, hay una administración que no parece tener mucha problemática. Hasta este momento, solo en inmuebles propios, el PRD vale 200 millones de pesos. La propiedad más cara es la sede nacional ubicada en la colonia Escandón, adquirida en 2020 y valuada en 160 millones de pesos. La segunda de mayor valor es la sede histórica, adquirida en donación desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador en 1998. Actualmente está valuada en 25.5 millones de pesos, además de 4 propiedades de menor valor. Una en la colonia Copilco Universidad por 5.2 millones de pesos, 2 en la colonia Roma, una en la calle Durango valuada en 5.1 millones de pesos y otra en Bajío por 1.2 millones. Una más en Chiapas, estimada en 4.5 millones de pesos, más lo que se sume en el resto del país. Lo primero que tiene que hacer el interventor es identificar todos los bienes que hay. Es una labor que le va a llevar tiempo, es complicado porque es en todo el país. Además, las cuentas del PRD ya están bajo supervisión del interventor, quien deberá autorizarles cada gasto. Lo que sobre se lo entregará el INE a la Tesorería de la Federación en el caso de recursos, mientras que las propiedades que no se hayan vendido terminarán en manos del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Y aunque el PRD espera un milagro del Tribunal Electoral para que no decrete su muerte definitiva, los trámites del velorio no se detienen. Es decir, actualmente la situación del PRD es un partido que ya perdió su registro y está en liquidación. Con información de Gaspar Vela para Milenio Noticias, Janet López Ponce. La próxima presidenta Claudia Sheinbaum encabezó un encuentro con mujeres que apoyaron su candidatura presidencial, artistas, activistas y políticas. Refrendó que la cuarta transformación es feminista. Reafirmó su compromiso de fortalecer los derechos de las mujeres, principalmente para las de menos recursos y las que sufren la violencia. La senadora Olga Sánchez Cordero le entregó un bastón de mando. Le pidieron fomentar la agenda feminista y garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Te queremos decir que no estás sola, que cuentas con cada una de nosotras. No estás sola, no estás sola.
La transformación abrió espacio para las mujeres, más mujeres en todos los espacios de la vida pública, mujeres en las presidencias municipales, en el Congreso, en el gobierno de la República y por primera vez, sí, una mujer presidenta de México. Como lo dije en campaña, vamos a iniciar este sistema de cuidados con las jornaleras agrícolas y con las mujeres de la maquila por un sentido simple, se llama justicia. En este momento, la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, recibe el bastón de las mujeres. Por la tarde se reunió poco más de una hora con el senador electo Adán Augusto López, que será el coordinador de los senadores de Morena. Se reunió en la Casa de Transición. Dijo que solo abordaron el tema de la reforma al Poder Judicial y no el de la coordinación de la Cámara Alta. Por la tarde-noche tuvo otra reunión con líderes de Morena, a quienes pidió estar unidos sin distracciones internas. Esto lo dijo luego de que Gerardo Fernández Noroña reclamó no haber sido considerado para el gabinete ni para la coordinación en alguna cámara. Según Ricardo Monreal y Mario Delgado, presidente de Morena, ambos estuvieron en esta reunión, se les pidió cohesión y priorizar el proyecto. Descartaron que Fernández Noroña, sea un factor de división. En la radiografía del Poder Judicial, Milenio hizo una revisión de la confianza que la ciudadanía tiene hacia los jueces y hacia los magistrados, esto de acuerdo con una encuesta del INEGI. Se ubican entre las 5 instituciones públicas que generan menor desconfianza, por arriba de los cuerpos policíacos, de los partidos políticos, de los ministerios públicos y del Poder Legislativo, el que quiere reformar el Poder Judicial. 39 de cada 100 mexicanos consideraron que el desempeño de los jueces y ministros es bueno al momento de emitir sentencias en casos particulares o públicos. En contraste, 66.7% de las personas encuestadas consideró que en las cortes estatales y federales las mordidas y actos preferenciales son el pan de cada día dentro del Poder Judicial. De acuerdo con esta encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, las entidades que tienen menos confianza hacia quienes ejercen justicia son Baja California, la Ciudad de México, Chiapas y el Estado de México, mientras que los que tienen mayor confianza son Nayarit, Sinaloa y Coahuila. El jueves inician los foros sobre la reforma al Poder Judicial organizados por el Congreso y aquí le presento quienes ya confirmaron. De la Suprema Corte de Justicia de la Nación irá la ministra presidenta Norma Lucía Piña y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres. Todos serán oradores en este primer foro. Del Consejo de la Judicatura está confirmado Sergio Javier Molina Martínez, Lilia Mónica López Benítez y José Alfonso Montalvo Martínez. Quienes no estarán en este primer foro, porque no les ha llegado la invitación, son los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la primera sala, pese a que declararon que sería importante que los consideraran esta noche. Confirmaron a Milenio que la invitación nunca llegó. Ahí los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ni han sido invitados. Por cierto, durante la conferencia mañanera se volvió a exhibir a jueces que presuntamente con sus decisiones, con sus resoluciones, han beneficiado a delincuentes, esto a juicio del gobierno federal. El subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, mostró resoluciones como una presunta red de corrupción en los centros federales de reclusión durante la gestión de Genaro García Luna, en la que se cambió una medida cautelar a una mujer que estaba detenida por este asunto, y también criticó la liberación de Luis Antonio Yepes, el hijo de El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, a quien le cambiaron la prisión preventiva oficiosa. Por ese caso, el presidente López Obrador insistió en que es necesaria la reforma al Poder Judicial. En la conferencia mañanera también se expusieron los datos de homicidios contra candidatos en este proceso, para contrastar con otras elecciones y descartar que este haya sido el proceso electoral más violento. En el periodo salinista también, lamentablemente, fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de la República por el PRI. Para el 28 de junio de 2010, cuando Felipe Calderón era presidente de México, acribillaron a Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gobernatura de Tamaulipas. En este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales. En este tiempo hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma
y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno. Así, el gobierno federal solo reconoce 12 candidatos asesinados en comparación con los 20 del año 2018, la última elección que incluyó a la presidencia. Sin embargo, estas cifras solo son de quienes lograron registrarse ante el INE o los institutos locales. A otros los mataron antes de obtener ese registro. De acuerdo con un recuento de datos de la consultora Integralia, en el 2009 se reportaron al menos 2 asesinatos de aspirantes. En el año 2015, 6. En el 2018, 48. 36 asesinatos en el 2021 y este 2024 se contabilizaron 34. Aquí en Milenio documentamos y verificamos el asesinato de 30 aspirantes a puestos públicos. Aquí presentamos sus nombres, sus rostros y la forma en que les quitaron la vida. Por ejemplo, a Gisela Gaitán, la candidata a la alcaldía de Celaya, fue asesinada en medio de simpatizantes en su primer día de campaña, el 1 de abril. El candidato a regidor en Izúcar de Matamoros, Puebla, Jorge Huerta, quien grabó a su asesino momentos antes de que le disparara el 31 de mayo. Y el candidato a alcalde en Coyuca de Benítez, José Alfredo Cabrera, atacado a balazos momentos antes de que diera su último discurso de campaña, el 29 de mayo. En Veracruz, los pobladores de la comunidad de Totalco liberaron al alcalde de Perote, Delfino Ortega, a quien mantuvieron retenido desde ayer, 24 horas. Lo obligaron a protestar con ellos. Esto porque aseguran el gobierno del estado no les ha hecho caso. Ahora, a sus demandas contra la planta porcícola Granjas Carroll, se suma la exigencia de justicia por el asesinato de los campesinos Jorge y Alberto Cortina por parte de elementos de la extinta Fuerza Civil de Veracruz. A 5 días del desalojo violento de la carretera Puebla-Perote en Veracruz, en donde 2 campesinos fueron asesinados por elementos de la Fuerza Civil, el conflicto de la comunidad de Totalco está lejos de terminarse por la falta de atención del gobierno del estado. El día lunes que se habían comprometido formalmente de venir también, el día de ayer a las 12 del día, pues no viene y eso fue lo que nuevamente molestó a la gente. La gente de Totalco está dolida por los actos que pasaron, por el abuso de autoridad y lo que pide es justicia. Esta tarde, los habitantes de Totalco liberaron al alcalde de Perote, Delfino Ortega, a quien mantuvieron retenido por más de 24 horas, luego de que ayer asistió a una asamblea donde fue plantado por el gobierno estatal. Que trasladen la investigación a la Fiscalía General de la República. Seguimos sosteniendo la exigencia de que se vaya a Granjas Carroll. ¡Sí! ¡De la mano! Yo quisiera que estuviera aquí una autoridad del Estado, pero yo he solicitado la presencia, pero no es mi competencia. Estuvimos aquí con la gente de aquí de Totalco y bueno, quiero decirles que han sido muy respetuosos con su servidor y nosotros le pedimos de la manera más atenta y respetuosa que pudiera tener la oportunidad de enviar alguna persona que dé pues contestación al seguimiento de lo que la ciudadanía le solicitó en aquel tiempo, el día viernes, para ser exacto, al subsecretario de Gobierno. Por la mañana, el gobernador Cuitláhuac García reconoció que 3 regidores de Perote le pidieron su apoyo para la liberación del alcalde a través de un oficio en el que expresaron su preocupación por su integridad física y responsabilizaron a su gobierno por cualquier cosa que pudiera ocurrirle. Rumores, nosotros oportunamente la vamos a estar comunicando. Esta es la última postura oficial acerca del hecho. Estamos muy interesados en las determinaciones que hagan las instancias de Procuración de Justicia que se están haciendo cargo de las investigaciones y queremos esclarecimiento. Los pobladores de Totalco aseguran que se mantendrán en protesta hasta que se atiendan las demandas contra la planta porcícola Granjas Carroll, a las que se suma la exigencia de justicia por el asesinato de José y Alberto Cortina, el cual no se soluciona, según ellos, con la disolución de la Fuerza Civil de Veracruz. Para Milenio Noticias, Emil Castañeda.
En Morelos, esta mañana fueron encontrados los cuerpos de 6 hombres en 2 puntos de los municipios de Yautepec y Puente de Ixtla. 3 de los cadáveres fueron abandonados sobre la carretera conocida como Rancho Inglés. El resto estaba sobre la carretera Cuernavaca-Cuautla. Este hecho se da luego de que en las últimas semanas han aparecido narcomantas anunciando la llegada de la familia michoacana a la zona y un grupo criminal conocido como la Federación Guerrerense. En Jalisco han pasado 73 días de la desaparición del joven Aldo González Sevilla, estudiante de la Universidad de Guadalajara, de quien no se sabe absolutamente nada desde el día 13 de abril. Milenio conversó con su familia. Reveló que lo único que saben hasta el momento es que el día de la desaparición de Aldo fue captado por una cámara del C5 en un automóvil particular en Guadalajara, en el que supuestamente se dirigía a la central de autobuses. Fiscalía me ha mencionado que tiene 2 líneas de investigación, ya que se pierde su rastro entre el departamento y la central de autobuses de Guadalajara. Quiero ser muy claro en lo siguiente: yo no estoy señalando a nadie, únicamente estoy pidiendo el apoyo de varios sectores de la sociedad con todo respeto, alguien que se toque el corazón y nos quiera ayudar. 73 días sin su hijo. Mientras unos los buscan, otros los abandonan. En Hidalgo, las autoridades buscan a una mujer originaria de Guatemala que abandonó a una niña de solo 1 año en una tienda de conveniencia ubicada en Pachuca. La menor fue encontrada junto a una bolsa con un registro de nacimiento de Tapachula, Chiapas. Según testimonios, luego de dejar a la bebé ahí, la mujer salió corriendo del establecimiento, huyó en una motocicleta. Ellas nos refieren que una mujer dejó a la niña, estaba en una silla, mecedora, obviamente cubierta de cobijas y ya humedecidas por el clima. Al percatarse de ello, la ingresan al comercio y por lo tanto solicitan el apoyo de las autoridades. En Tlaxcala fueron detenidos 2 hombres que transportaban 1,328 libretas de pasaportes que forman parte de las más de 3,000 que fueron robadas, lo que le informamos aquí la semana pasada, y que reportó también en una ficha al día siguiente la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los sujetos transitaban en una motocicleta en el municipio de Calpulapan. Fueron sorprendidos por policías cuando abandonaban una caja con esas libretas de pasaporte. Tras una inspección, a los hombres también les aseguraron bolsas con metanfetamina y marihuana. Tlaxcala, Tlaxcala, el lugar de trata de personas, de trata de mujeres, y ahí llevaban estas libretas de pasaporte. A casi un mes de entrar en vigor la orden ejecutiva del presidente Joe Biden para limitar el asilo en Estados Unidos o las solicitudes de asilo, muchos migrantes han tenido que optar por solicitar una cita a través de CBP. Los largos tiempos de espera para poder ser atendidos vislumbran una crisis en la zona entre Coahuila y Estados Unidos. La historia es de Sandra Gómez. La orden ejecutiva del presidente Joe Biden, que restringe la entrada y el asilo político a los migrantes, solo provocará una crisis humanitaria, consideran activistas en derechos humanos. Bueno, estamos viviendo una crisis humanitaria. Aquí, pues finalmente Estados Unidos puede hacer en su política lo que él quiera, ¿verdad? No podemos hacer nada. Quizás no los voy a ayudar, pero nada más por una cuestión de humanidad. Debería de haber desde puntos de apoyo para ellos, de asilo, de vigilar las policías que se han vuelto en el tercer grupo que saca recursos económicos de los migrantes. Hoy, la mejor opción para los migrantes es tramitar una cita de asilo a través de la aplicación CBP One, pero la espera es muy larga. Raquel llevaba 4 meses esperando y apenas la semana pasada le dieron fecha. Y gracias a Dios tuvo resultados, porque me salió mi cita y me respondieron. Me llena de alegría saber que todo mi esfuerzo y mi sacrificio, todo lo que pasé no fue en vano. Saber que no me voy a tirar de ese río, que no voy a arriesgar mi vida, a tirarme, que no sé, que tenía 2 opciones, o me ahogaba o me podía pasar algo. Si le negaran el asilo, Raquel buscará quedarse en México, pues lo que más teme es ser deportada a Nicaragua, a pesar de que ahí la esperan su esposo e hijos. Me destituyen a mí y destituyen a mi familia y los mandan directo al país de donde me están deportando, porque me acusan de vender patria. Como ella, decenas de migrantes más esperan turno de entrada a la Unión Americana, como Mirna,
quien quiere llegar a Maryland, a donde su esposo emigró hace un año. Quiere que especialistas atiendan a su hijo de 4 años, quien no come, habla ni camina. Los doctores dicen que fue que la varicela le desarrolló por dentro. Entonces cuando uno le desarrolla las bombitas por fuera, a él se le fueron por dentro todo. Él estando intubado 17 días, él le pegó un paro. Él murió por 18 minutos. Y varios doctores me decían que por qué no me venía para acá a Estados Unidos. Mientras tanto, los activistas piden al gobierno mexicano mejorar la estancia temporal de los extranjeros en tránsito y alistarse para que miles de ellos sigan llegando. Limitar los cruces a 2.500 personas definitivamente va a causarle problemas a México. Y México tuvo tiempo suficiente para prepararse para enfrentar esta crisis migratoria. Desde Coahuila, con imágenes de Luis Fuantos, para Milenio Noticias, Sandra Gómez. En este contexto se inauguró la reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, encabezada por la secretaria de Relaciones Exteriores, para explorar herramientas que otorguen nuevas vías para el empleo de migrantes. La canciller presentó un decálogo de acciones y propuestas para atender las causas estructurales de la migración. Reconoció que México quiere convertirse en un mejor lugar al ser país de origen, tránsito y destino, además de retorno para los migrantes. Busca hacer mejores programas que puedan replicarse en otros países. Me acompaña en el estudio Eunice Rendón. Eunice, bienvenida. Hola, buenas noches, Alejandro. Presentamos la semana pasada al final estas imágenes de lo que están haciendo en las estancias migratorias, parte de lo que ya habíamos visto en algunas en el centro del país. Ya en Chiapas tú pudiste documentarlo, de hecho Agenda Migrante participa en ello. ¿Qué implica mejorar el lugar donde están los migrantes hasta 36 horas? Porque hay una limitante de tiempo, ¿no? Sí, bueno, pues en realidad hay 51 estaciones migratorias, con todo lo sucedido en Juárez, muchas de ellas siguen cerradas. Ahorita realmente hay activas 17 de estas estaciones y bueno, lo que se ha hecho es pues varios cambios a nivel físico también de estas estaciones, de instalaciones. Por ejemplo, se han equipado también los consultorios médicos, se ha también afinado la atención a la salud mental, también algunos protocolos para el funcionamiento de estas estaciones, incluso temas de protección civil, un lugar específico para las llaves, por ejemplo, que ya no haya candados, rejas, todo aquello que lo haga parecer cárcel. Para prevenir eso que ocurrió, esa tragedia de Ciudad Juárez. Que incluso los materiales se modificaron para que puedan ser, en caso de una emergencia, se puedan romper, puedan salir fácilmente por puertas distintas que hay ahora. El tema de los extintores también, para emergencias y fuego. También el tema de agua potable en estas estaciones se ha cambiado en al menos 10 de ellas. Nosotros como Agenda Migrante hemos participado en la transformación colorida, sobre todo el área de las aduanas y algunos espacios también de recreación adentro de ya al menos 10 de estas 17 estaciones. Y bueno, también la MEXID ha hecho muchos cambios de la mano con el Instituto Nacional de Migración para que sean pues lugares más amables, ahora sí que más humanos y que pues realmente poco a poco vayan transformando de esas cárceles, digamos, a centros de atención integral a las y los migrantes. Sí, la comida también muy buena, la verdad, nos tocó ahora en Tapachula también probar la comida y pues sí, bastante adecuada. Los mismos migrantes reportaron que les ha ido bien adentro de la estación. Un poco la idea es darles un buen trato, pero al final, ¿no? Y lo hemos platicado tú y yo, sigue siendo insuficiente para lograr una política migratoria que llegue a lo que ellos necesitan, a esa atención que requieren, rumbo a Estados Unidos, ¿no? Sin duda, esto pues es un pequeño cambio. También traductores, eso me parece muy importante porque ya pueden con cualquier idioma traducir lo que quieran decir. Pero como bien dices, este es un pequeño cambio dentro de un reto más grande en una política migratoria. Incluso la reunión de hoy, de esta reunión hemisférica, pues hay retos, porque para que eso suceda, tendríamos, por ejemplo, que cambiar la ley federal del trabajo en el artículo 7, donde solamente las empresas pueden contratar al 10% de los migrantes. Tendríamos que tener una visión más realista, no solo los refugiados que ya tienen un documento, sino cómo darles un documento temporal de empleabilidad a los que están de paso, porque se van a quedar 7 meses. Pero esos 7 meses pues requieren trabajar y requieren alimentarse y sus hijos, por ejemplo, requieren pues un sistema educativo, de acceso a la salud. Entonces creo que es muy buena la propuesta, pero hay que agregarle realidad. Creo que sería importante que también pues nos invitaran a las asociaciones de sociedad civil que hemos
hemos trabajado el tema, a otras empresas con las que también se está formando un modelo productivo, como es el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Otro reto, por ejemplo, esto que veíamos de la CBP One. Pues cada día Estados Unidos da 1,500 citas, pero ¿qué crees? Pues hay 250,000 personas pidiendo esas citas. Entonces, mientras no haya un corredor seguro que lleve a estas personas, mientras no aumenten esas citas, pues también sigue siendo un poco caótico. Me parece que la xenofobia, también lo vimos ahora en Tuxtla y en Tapachula, pues también al generarse estos campamentos y estos... lo vimos aquí a una cuadra, en La Juárez, en La Juárez y en los 6 campamentos más, pues la gente empieza a generar esos sentimientos de xenofobia, de racismo y de cuestiones negativas. Entonces es muy importante que estas políticas, ¿no? Tanto de empleabilidad como de estancia temporal, sean más realistas. Es decir, eso es lo que hoy tenemos frente. Entonces hay que ver cómo pueden tener un lugar temporal y un empleo y una estancia. Bien, al final esto también depende de Estados Unidos, porque ahí es donde quieren llegar. ¿Qué pronosticas del debate en 2 días? ¿Se estarán viendo cara a cara Trump y Biden? Y seguro el migratorio será uno de los temas. Sí, bueno, sin duda, además, hay que decirlo, Alejandro, hay 36 millones de potenciales votantes latinos por allá. Atlanta, además, es uno de los 7 estados clave, entonces pues se va a poner bueno. Además, pues el formato es distinto, porque es justamente en la televisión, en CNN, no es, digamos, que los debates formales, que ambos eludieron este formato. Y bueno, creo que lo que va a estar aquí en juego es, pues Biden, a ver si no se distrae por ahí, ¿no? Y Trump, qué tan agresivo llega, o sea, si va a ser un Trump muy estridente o si va a ser un Trump que llegue más propositivo con algunas de las cuestiones que ya ha dicho. Pues el fin de semana decía que tendrían que luchar los migrantes con la liga esta de UFC, ¿no? Y que ganarían porque son tan malos que van a ganarle a estos boxeadores. Entonces, bueno, creo que el tema migrante va a estar al centro también del debate, de una forma complicada, porque también Biden ahora sí que se ha trompado en algunas medidas, sobre todo con los nuevos migrantes. Los dos han propuesto han hecho un guiño, creo, para los que ya están, ¿no? Que además quieren votos, ¿no? De sus familiares y demás. Exacto, entonces han hecho ambos guiños con los que ya están, pero ambos han atacado mucho a los que quieren llegar. Bien, veremos qué tal y lo platicaremos contigo, Eunice, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a Eunice Rendón. Siguen las lluvias en todo México, se tiene previsto que continúen. Hoy se pronosticaron lluvias en 22 estados con una potencia de fuerte a intensa. Las autoridades de protección civil están haciendo las recomendaciones, piden seguir las recomendaciones y atender los avisos por posibles deslaves, el aumento en el nivel de los ríos e inundaciones. En pantalla, el código QR que pueden escanear para consultar el clima en su municipio. Las afectaciones que están dejando estas lluvias son evidentes. En Nuevo León, el gobernador Samuel García declaró un estado de emergencia en todo el estado debido a las afectaciones por las lluvias que dejaron incomunicados al menos a 3 municipios. Además, a pesar del incremento del agua en las presas, la distribución en la zona metropolitana de Monterrey ha sido limitada, pues los niveles de suciedad y tierra en esta agua son altos y, por lo tanto, no es potable. En Guanajuato, un niño de 13 años murió después de ser arrastrado por el aumento del caudal en un río. Además, el gobierno de Veracruz confirmó la muerte de 3 personas por las inundaciones en Actopan. En el Estado de México, la carretera federal a Pachuca se inundó, impidiendo el paso de automovilistas, y en el municipio de Tecámac, las lluvias han dañado viviendas, hicieron que colapsara el techo de una escuela. En Campeche, el ejército sigue ayudando a los afectados por inundaciones, en donde productores de plantíos de papaya estiman pérdidas de 40 millones de pesos. Terminó la batalla legal para Julian Assange. La jueza del tribunal de la isla de Saipan determinó que fueron justos y razonables los años que pasó tras las rejas y proporcionales al tiempo que también pasó en prisión la analista Chelsea Manning por la filtración de documentos clasificados, un delito del que Assange admitió su culpabilidad solo de uno de los cargos. Además, la jueza reconoció los 14 años de calvario para el fundador de Wikileaks. Sufrió ante la amenaza de enfrentar a la justicia de Estados Unidos todo este tiempo. Así que su libertad no estará supervisada. Se retirará inmediatamente la petición de extradición hecha a Reino Unido y de hecho ya salió desde esa isla hacia Canberra en Australia para poder encontrarse con su familia. Ahí está en estos momentos el vuelo en el que viaja Julian Assange. Y el presidente López Obrador se pronunció al respecto de la liberación de Assange, mandó felicitaciones a él y a su familia. Esto dijo.
felicitar a Julián, a sus familiares, a su papá, a sus hermanos, a sus amigos. Ellos saben lo que hicimos, tanto con el gobierno del presidente Trump como en el gobierno del presidente Biden. Y los presidentes de Estados Unidos pueden dar libertad a personas antes de salir. Entonces, antes de terminar, le envié una carta para que le concediera el indulto. Estimado presidente Donald Trump, eso lo hicimos en diciembre del 20. Luego, si ustedes recuerdan, estuvimos en enero del 23 en la cumbre de América del Norte. Estuvo con nosotros el presidente Biden. Le entregué esta carta, estimado presidente Biden, y la leyó y me dijo, déjeme, ¿no? Yo le dije que tenía interés en informarlo, en hacerlo público. Y él me dijo, ¿por qué no nos esperamos? Y no dije nada, pero sí a los familiares de Assange les entregué los documentos. Entonces me da mucho gusto, la verdad. Esta semana en Paraguay se realizará la elección de 3 de los 7 jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el periodo 2025-2030. Recordemos que la abogada Leticia Bonifaz, colaboradora de este espacio, es una de las candidatas por parte de México. Conversé al respecto de este proceso con Juan Pablo Albán, jurista ecuatoriano, que forma parte del panel independiente que hizo la evaluación de los candidatos. ¿Cómo han visto los perfiles y cuál es la situación antes de saber quién podrá quedarse con esa silla? Bueno, Alejandro, el 28 de mayo pasado nosotros entregamos nuestro informe a los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos y también a los estados observadores, a la academia y a la sociedad civil. La conclusión principal en el informe es que los 5 candidatos, 4 candidatos y una candidata que han sido presentados para esta elección a la Corte para ocupar 3 cargos que quedarán vacantes a partir del día 31 de diciembre del presente año, cumplen en principio con los requisitos contemplados tanto en la Convención Americana como en el Estatuto del Tribunal. Sin embargo, el panel se ha permitido hacer unas observaciones puntuales en relación con algunos de ellos, que no tienen que ver necesariamente con que no cumplan los requisitos, sino con cuestiones que deberían llamar la atención de los estados al momento de votar. Y tienen que ver, por ejemplo, con las garantías de objetividad e imparcialidad y la independencia suficiente que pudieran tener algunos de los candidatos por los vínculos que mantienen con el Poder Ejecutivo o por el desempeño de funciones que implican la representación de los estados que les han postulado. Tal es el caso del candidato presentado por Perú, del candidato presentado por Colombia y del candidato presentado por Paraguay. Asimismo, el panel hizo observaciones en relación con las posturas que algunos de los candidatos han tenido en el pasado respecto de cuestiones que ya están claramente determinadas en la jurisprudencia interamericana, como el control de convencionalidad, por ejemplo, o los temas vinculados a la protesta social como un derecho, y temas sobre los cuales la jurisprudencia interamericana está en desarrollo, como es la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Y también se permitió llamar la atención de los estados sobre cómo las posturas regresivas pudieran afectar los avances jurisprudenciales que el sistema ya ha logrado. Más allá de esto, el panel realizó unas observaciones de carácter general con miras a futuras elecciones, que tienen que ver primero con que ninguno de los 5 países que han presentado candidatos en esta ocasión tiene un proceso a nivel interno para la selección de la persona, que sea un proceso público, un proceso transparente, un proceso participativo, justamente para que los estados se tomen más en serio las recomendaciones que desde hace casi 10 años el panel independiente les viene formulando. Se ha planteado que los estados examinen la posibilidad de crear un mecanismo dentro de la propia OEA que lleve a cabo las evaluaciones, porque por ahora esta evaluación es una evaluación independiente que se realiza por iniciativa de la academia y de la sociedad civil, desde luego con el respaldo de algunos estados, pero siempre los estados se tomarán más en serio lo que viene desde dentro de la propia organización. Y eso podríamos ver en la votación, ¿no? Que los estados respalden a los suyos o se hagan acuerdos detrás de bambalinas. Justamente a eso iba. Y nuestra recomendación más importante tiene que ver con lo que acaba de decir Alejandro, que es que si bien en la práctica internacional es común que los estados hagan acuerdos para canje de votos cuando se va a dar la elección a cualquier organismo de supervisión internacional, sea en derechos humanos o en otra materia,
esos acuerdos de canje de votos por lo menos deberían esperar a que ya se haya nominado a los candidatos y se sepa quiénes son. Porque lo que ocurre en la actualidad es que los estados realizan el canje de votos con una antelación mayor a la presentación misma de las candidaturas, lo que significa que hay un mero acuerdo político. Claro, y que en la realidad no necesariamente se considere si el candidato o candidata cumple las condiciones, sino con quién me he comprometido a cambiar un voto. Sí, además, bueno, si hay 3 vacantes, como me dice, son 5 y entre ellos se ponen de acuerdo, pues ahí 2 saldrán sobrando, ¿no? Y a pesar del que tengan un buen perfil o que el perfil sea mejor. Es justamente este el riesgo, ¿no? Sí. De que prime el acuerdo político más que la consideración de las cualidades de cada una de las personas nominadas, que es lo que debería primar. Eso no significa que no hagan acuerdos para canjear votos, pero una vez que sepan quiénes son los candidatos y si estos candidatos cumplen o no con las condiciones previstas en el sistema interamericano en sus instrumentos normativos, o si no las cumplen. Bien, ¿cuándo tendríamos que conocer quiénes son los 3 que serán elegidos? La Asamblea General se llevará a cabo en Asunción del Paraguay entre el 26 y el 28 de junio. En consecuencia, a más tardar el 28 de junio, sabremos quiénes son los 3 nuevos jueces, y puede ser una jueza, también hay una candidata mujer entre los 5, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pausa y volvemos. Uno hasta el fondo, Gil Gámez. Gil sufrió un sobresalto. El presidente aseguró que solo en un caso gravísimo, como una invasión o una guerra, que no pasarán, dijo, atendería el llamado de la futura presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no será necesario porque ella es una giganta. La verdad, qué tranquilidad, pensó Gil Gámez. Si nos invaden, contamos con Líopez. Y si viene la guerra, nuestro padre estará cerca. Pero como sea, qué sustote se llevó Gámez. Imaginen una invasión del ejército guatemalteco, nos hacen pinole. De la frontera norte mejor ni hablamos. No va a hacer falta atender ese llamado, dijo el presidente, porque la presidenta electa es giganta. Ella sabe muy bien que yo tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor. Soy partidario de la no reelección. No aspiro a ser jefe máximo, ni caudillo, ni hombre fuerte, ni líder moral, ni mucho menos cacique. Gil se detuvo un momento, caminó sobre la duela de cedro blanco del amplísimo estudio y recordó la sentencia de su extinto padre. Piensa mal y acertarás. Todo es muy raro, caracho, como diría Cortázar. Oh, máscaras. Uno tiende a pensar en el rostro que esconden, pero en realidad lo que cuenta es la máscara, que sea esa y no otra. Los veo mañana, 22 horas.